¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Retos y Desafíos. Hoy conversaremos con el doctor Jorge Cabrera Escamilla, quien es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El doctor Cabrera es especialista en ortopedia y tiene una subespecialidad en la cirugía de columna. Actualmente es médico adscrito al servicio de columna traumática del Hospital de Traumatología y Ortopedia Victorio de la Fuente, Narváez, antes Magdalena de las Salinas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y de Ospain International y delegado de esta organización en México. Ha impartido cursos en el país y en varias naciones de Latinoamérica. Además de su práctica médica, es profesor del curso de subespecialidad de cirugía de columna en el Hospital Magdalena de las Salinas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor Cabrera, y gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctor, las diferencias entre traumatología, ortopedia y cirugía de columna. Bueno, quizás siempre es la pregunta más buscada esa. Traumatología como tal se define el hecho de todas las lesiones agudas. Me refiero a fracturas de huesos largos, cortos, planos. Ortopedia se define como el proceso degenerativo de esas mismas estructuras y que generalmente se enfoca a nivel articular. Cirugía de columna se divide en las dos áreas, tanto traumática, fracturas de columna, lesiones raquimedulares agudas y procesos degenerativos de la columna, los cuales están enfocados más que nada a columna lumbar y columna cervical. Trauma de columna, ¿quién la padece más, doctor? Prácticamente esto lo vemos muy a menudo en los jóvenes masculinos en edad productiva, hablando aproximadamente entre los 18 y 35 años, ya sea por accidentes automovilísticos, recreativos, ya sea por alcoholismo o por accidentes viales, y sobre todo caídas de altura en pacientes que son trabajadores. Esto es lo más común y desgraciadamente pues es una edad productiva en la cual merma mucho la función en su núcleo familiar. Y es muy costoso para el sector salud este tipo de problemas, de conflictos. Desgraciadamente sí, a nivel mundial se sabe que todas las lesiones de columna llevan un proceso de incapacidad, sea quirúrgico o no, desde las lumbalgias, absorben una gran cantidad de la seguridad social en cuanto a gastos. Si hablamos de pacientes que requieren una hospitalización y un manejo quirúrgico, los días cama, las instrumentaciones que se deben de hacer, que son instrumentaciones, el material generalmente es titanio, que es costoso, esto pues eleva mucho los costos. Y si son pacientes que tienen una lesión raquimedular, todo el proceso de rehabilitación y la reintegración a su núcleo familiar y en el mejor de los casos a su actividad laboral lleva tiempo y es costoso en cuanto a medicamentos, rehabilitación e incapacidad. Doctor Cabrera, ¿qué pasa con los jóvenes que cargan, sobre todo los que van a las escuelas, los adolescentes, cuando cargan sus mochilas? ¿Esto provoca a largo plazo un problema en la columna? Bueno, generalmente y como todos los jóvenes, el hecho de cargar objetos pesados, en el momento, por precisamente la juventud, no van a tener gran repercusión, pero esto a la larga lleva a un proceso degenerativo, sobre todo a nivel de la columna lumbar, tanto en la columna vertebral, lumbar, en los cuerpos vertebrales y en los discos, haciendo que a la larga tengan un proceso degenerativo, algo que se llama canal lumbar estrecho, que va cerrando el diámetro por donde emergen los nervios hacia las piernas y causando una complicación a futuro. Eso en proceso degenerativo a la larga. También podemos encontrar, porque hay muchos jóvenes que utilizan la mochila de un solo lado, ¿sí? Que bueno, si lo van a hacer, que sea equilibrado,
Si lo hacen de un solo lado, van a tener también un desarrollo inadecuado de su columna A la larga. A la larga, y lo que se conoce como escoliosis, que es una desviación de la columna por una carga inadecuada, no equilibrada. Idealmente no se debería de cargar, pero por la necesidad, si hay que cargar, pues que sea de los dos lados para que sea más equilibrado. ¿Cuál es el máximo de peso o porcentaje que se debe cargar? Lo ideal, como máximo, como tope, es el 10% del peso del paciente. Hablando de niños que prácticamente empiezan a cargar desde los 25 kilos en adelante, el 10% estamos hablando de 2,5 kilos. Pero si nos ponemos a evaluar el peso de una mochila de un niño de sexto año de primaria, supera fácilmente los 8 kilos. Esto es lo que no se debe permitir. Exactamente. Doctor, ¿qué ocurre cuando se realizan prácticas deportivas, sobre todo en adolescentes, cuando llevan a cabo ejercicios de tablas gimnásticas? ¿Esto también puede provocar algún problema en la columna? La carga excesiva, el peso excesivo, sobre todo en las tablas gimnásticas, como bien dices, también llega a repercutir a la larga. Muy específicamente recuerdo un caso de un niño de 12 años del estado de Chiapas que en una tabla gimnástica cayó y tuvo una fractura de columna que le produjo una lesión raquimedular, consecuentemente lesión medular que produjo una paraplegia. Entonces, las caídas también son graves, ¿verdad? Sí, generalmente lo que vemos en nuestro hospital, pacientes que caen desde una altura de 1 metro, 2 metros, hasta pacientes que caen de 20 metros de altura. Curiosamente, lo que hemos visto también, no lo tenemos todavía descrito, pero breve lo podremos hacer, es que los pacientes que caen de una altura entre 2 y 5 metros llegan a tener lesiones más fuertes que los que caen de 5 metros a 8. ¿Cuál es la explicación? La explicación que nosotros creemos, todavía no lo tenemos bien documentado, es que al caer de más altura les da un poco más de tiempo de reaccionar y caer de una manera, entre comillas, más adecuada para producirse menos lesión. Sin embargo, obviamente, por el mecanismo, por la altura, por la velocidad y el peso del paciente, pues las lesiones sí llegan a ser serias. ¿Por qué es más frecuente en hombres y no en mujeres el problema de columnas y sobre todo las operaciones de columna? Bueno, normalmente el obrero es el hombre el que llega a subirse o a hacer instalaciones o hacer algunas reparaciones a altura, y también esto influye mucho la protección en el trabajo. Tenemos muchos pacientes que tienen todas las protecciones o el mismo trabajo les da toda la protección, pero que por cuestiones de confianza no se ponen el arnés, no usan el guante, se confían, no tienen todos los medios de seguridad, aunque los tengan a la mano, ¿sí? Y eso es, la confianza es uno de los principales causas para los accidentes. Vamos a un corte y seguimos con el doctor Jorge Cabrera sobre este interesante tema. ¿Sabían que el mundo se ríe con ustedes? Esto es porque el cuerpo produce reacciones involuntarias, todo esto para mejorar las relaciones sociales entre nosotros. Por ejemplo, cuando bostezan, ¿nunca les ha pasado que automáticamente ustedes producen un bostezo involuntario o les da sueño? Lo mismo sucede con la risa es contagiosa, así que descubran más tips a continuación conmigo, no se lo pierdan. Las causas del dolor de espalda son múltiples y sabemos que esta es una patología muy frecuente hoy en día. La columna sufre cuando nos mantenemos mucho en la misma posición, ya sea de pie, sentado o acostado. También cuando realizamos grandes esfuerzos muy repetidos o cuando adoptamos posturas muy forzadas. Les daremos unas recomendaciones para contrarrestar las malas posturas. Al caminar es importante que siempre se ponga un pie más adelantado que el otro y cambiar a menudo de posición. No estar de pie parado si se puede estar andando.
Caminar con buena postura, con la cabeza y el tórax erguido. Y usar, en la medida de lo posible, zapatos cómodos de tacón bajo. Al sentarse, es importante mantener la espalda erguida y alineada al respaldo. Sentarse lo más atrás posible, repartiendo el peso entre las dos piernas. Por último, pero no menos importante, por ejemplo, la postura afecta la memoria. La próxima vez que necesiten recordar algo sumamente importante, traten de echar las rodillas al frente. Esto relaja la postura y permite que su cerebro funcione mejor. Muchas gracias por acompañarme, amigos. Esto ha sido un verdadero placer. No se despeguen y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Estamos en Retos y Desafíos y conversamos con el doctor Jorge Cabrera Escamilla, especialista en columna. Doctor, ¿la reconstrucción de columna es muy difícil? Mucho depende del tipo de lesión. Encontramos lesiones sobre todo por caída en el cual el cuerpo vertebral está estallado. Prácticamente se hacen muchos fragmentos que invaden al conducto medular. Esto es lo más difícil muchas veces de reconstruir. Por otro lado, las lesiones por proyectil de arma de fuego también cuando estallan el cuerpo vertebral son difíciles de reconstruir. Generalmente, en este caso muy especial, las lesiones por arma de fuego no solamente al impactar destruyen y lesionan la médula, sino por la onda expansiva que produce el proyectil lesiona la médula, y el tercer mecanismo es la temperatura a la cual viaja el proyectil llega a quemar la médula. Entonces tenemos esos tres mecanismos en el proyectil de arma de fuego. Cuando el proyectil además atraviesa estructuras como la cavidad abdominal, donde bien sabemos están los intestinos, se contamina aún más. Riesgos de infección, riesgos de una neuroinfección son muy altos en este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes son un tema siempre aparte porque hay que tratarlos con una impregnación antibiótica previa en el caso de que lleguen a requerir un manejo quirúrgico. La gran mayoría de pacientes con lesiones por proyectil de arma de fuego no requieren un manejo quirúrgico porque no existe una inestabilidad en la columna, que es el primer punto para poder evaluar si requieren manejo quirúrgico. El segundo punto es la lesión medular. Generalmente este tipo de pacientes tienen lesión medular, pero aún con la cirugía no se va a recuperar porque, como mencionaba, los tres mecanismos de lesión, cuando menos uno de ellos produjo una lesión definitiva en la columna. Generalmente por estas causas los pacientes no requieren un manejo quirúrgico, pero cuando lo requieren hay que hacer una impregnación adecuada porque el riesgo de infección es muy alto. Es muy alto. Doctor, ¿cuántas piezas óseas integran la columna? Bueno, estamos hablando columna cervical 7 vértebras, columna torácica 12 vértebras, con sus, podemos decir, extensiones que son las costillas, y columna lumbar 5 vértebras. El sacro está dividido en 5 vértebras, pero en la edad adulta prácticamente está fusionado en un solo hueso. ¿Lo que más se desgasta en la columna son los discos? Los discos, hablando de procesos degenerativos, la zona donde más tenemos problema es nivel lumbar y las lumbares bajas. Hablando de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra es lo más frecuente que encontramos. A nivel cervical tenemos otro tipo de desgaste, tanto formación de osteofitos, que es un proceso degenerativo del hueso que va creando nuevo hueso, y ese nuevo hueso empieza a hacer una compresión a nivel de la médula o de las raíces, con lo cual pues empiezan problemas llamados mielopatía cervical. Y a esto hay que adicionarle los problemas crónico-degenerativos. Todos estos problemas crónico-degenerativos pues son muy frecuentes en todo el mundo. Lo que actualmente estamos viendo, nuestra pirámide poblacional ha ido cambiando. Hace años la base de la pirámide era personas, niños, adolescentes, adultos jóvenes. Actualmente la pirámide empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la sobrevida actualmente es mayor. Antes, en 1960, la sobrevida aproximadamente era de 65 años. Actualmente la sobrevida llega a los 85 años o más. Llegamos a tener pacientes de 90 años o más
que llegan con una patología de columna, los cuales obviamente por la edad tienen procesos degenerativos, siendo los más comunes hipertensión arterial, diabetes o alguna otra patología que hace que el riesgo quirúrgico sea mucho más elevado. Por tal motivo, y hablando de procesos degenerativos como la osteoporosis, es muy frecuente que tengamos pacientes con fracturas por osteoporosis, en los cuales pues vale hacer la comparación. Si nosotros ponemos un tornillo en cemento, tiene un agarre muy fuerte. Si ponemos un tornillo en yeso, el agarre es muy pobre. Es una comparación un poco burda, pero vale la pena hacerla porque el hueso sano lo podemos comparar con el cemento. El tornillo puede tener un anclaje mejor. El hueso con osteoporosis es como el yeso, poroso, y se pueden arrancar esos tornillos. Por lo tanto, se han implementado nuevas técnicas como la vertebroplastía, cifoplastía o estentoplastía, las cuales son técnicas percutáneas para tratar específicamente las fracturas por osteoporosis y que además se puede tratar ciertos tumores en vértebras para mejorar y evitar que haya una fractura o una complicación mayor. ¿Cómo se puede prevenir, por un lado, la osteoporosis? Estudios desde niño. Por el otro lado, con el ADN se puede clarificar si una persona puede caer en este tipo de enfermedades. Y finalmente, doctor, quienes están cargando en la espalda algún bulto o más del 10% de su peso, ¿son propensos a este tipo de enfermedades? ¿Pueden ellos hacerse un examen? Ok, bueno, en cuanto a lo primero, ¿quién es más propenso? Hablando de sexo, la mujer es mucho más propensa. Más de 40 años tiene mayor riesgo. La raza influye. La raza negra tiene menos posibilidades de desarrollar un proceso de osteoporosis que la raza blanca. También el número de hijos, como hablando específicamente de la mujer, que es lo más frecuente, el número de hijos influye. Más de 3 hijos, si ya tuvo la menopausia, si a todos sus hijos les dio pecho, si no hay algún complemento alimenticio con calcio, si tiene algún otro tipo de enfermedad adyacente como puede ser la diabetes, todo esto influye para que la calidad del hueso disminuya. Por otro lado, también sabemos que hay alimentos y otros factores que influyen a la osteoporosis. Los refrescos de cola, uno de los principales venenos para el hueso, el tabaquismo, el alcoholismo y también el cigarro, como les mencionaba. La falta de ejercicio, el sedentarismo también influye a producir osteoporosis. Ahora, no solamente las mujeres pueden tener problemas de osteoporosis, los hombres también. Hay problemas hormonales que per se van a producir osteoporosis, sobre todo hablando de hormonas tiroideas y paratiroideas. ¿Y se puede detectar esto en una edad de la infancia, doctor? En la infancia es difícil, pero tomando en cuenta los antecedentes, como decía, el consumo de café, refrescos de cola, etcétera, podemos pensar que haya posibilidades de desarrollar osteoporosis. Normalmente desde los 40 años en adelante vale la pena entonces sí hacer estudios para detectar osteoporosis y dar tratamiento adecuado. Y a veces el tratamiento adecuado simplemente es actividad física, ejercicio. ¿Y quienes tienen un trabajo rudo necesitan hacerse un examen también para saber si la columna está bien? Aquí, a diferencia de las personas con sedentarismo, las personas que tienen mucho más carga son menos propensas a la osteoporosis, sí, pero sí son mucho más propensas a tener procesos degenerativos, sobre todo en las articulaciones de la columna, lo cual va a desarrollar algo que se llama hipertrofia facetaria, que es un crecimiento anormal de la articulación y que al crecer va a comprimir los nervios y por lo cual van a requerir en algún momento de la vida una descompresión de esos nervios. Generalmente son personas que a la larga los vamos a ver caminando semiflexionados o con bastón y que no pueden caminar más de 1 o 2 cuadras, que requieren sentarse o inclinarse para mejorar la fuerza en las piernas. La intervención quirúrgica de una columna desviada, doctor, ¿qué tiempo lleva y la recuperación? Bueno, estos son muy variables de acuerdo al grado de deformación de la columna. Si es en la infancia,
si es una escoliosis juvenil, idiopática, degenerativa ya en el adulto, en fin, de acuerdo a la etiología. Pero generalmente son instrumentaciones, y me refiero a tornillos que hay que poner en la columna, instrumentaciones largas. Son costosas, son laboriosas, y más o menos un promedio son de 4 horas de cirugía con una recuperación tardía. Si hay que poner injerto para esperar una osificación de todo el procedimiento que se hizo, cuando menos son 8 semanas para que ese nuevo hueso se integre a la columna y nos dé una estabilidad mayor. Vamos a otro corte, no se vayan, estamos hablando con el doctor Jorge Cabrera Escamilla sobre este tema tan interesante. Regresamos con el doctor Jorge Escamilla, estamos hablando de este tema de la columna. Doctor, en cuanto a la cirugía, hay diversas formas de practicarla, pero por otro lado están los quiroprácticos. ¿Qué tan aconsejable es ir cuando se tiene una dolencia en la columna? Bueno, esto es un tema muy controversial siempre. El quiropráctico como tal de carrera sí existe, y sí nos ayuda a resolver algunas patologías de columna, sobre todo hablando de contractura muscular y hablando de problemas degenerativos. Cuando el paciente trae una afección que requiere cirugía, es porque realmente la requiere. Y hablando, por ejemplo, de osteoporosis, desgraciadamente hemos tenido muchos casos en los cuales van a sobarse con personas no profesionales que producen más lesión de la que ya llevaban. Todas las fracturas en cualquier parte del cuerpo no se deben de sobar, no se deben de tratar con un quiropráctico, se deben de inmovilizar, operar, ya sea inmovilizar con yeso, con férulas o bien un procedimiento quirúrgico como tal. Entonces, eso es muy importante. Muchas personas que quizás tenían una fractura no tan severa, al momento de sobarse se complica y entonces sí va a requerir un manejo quirúrgico. ¿La acupuntura, doctor? La acupuntura ayuda en ciertos casos a manejo del dolor. Básicamente es para dolor. No nos va a resolver el problema de fondo. Es muy similar a los medicamentos que podemos dar, que podemos administrar para manejo del dolor o problemas, disminuir la molestia de una compresión neurológica. Sin embargo, todos los medicamentos, como dice la gente, son calmantes. Van a ayudar a calmar el dolor, a disminuirlo, pero jamás van a hacer una descompresión ni van a curar si es que hay un factor que esté comprimiendo realmente el nervio. Doctor, trabajas en uno de los hospitales más representativos en esta subespecialidad. ¿Cuántas personas al día llegan con dolencias de columna? Luego las complicaciones que se tienen. Y por otro lado, esta es una escuela que forma también a médicos y la necesidad, por lo que nos has platicado, cada vez se prevé que aumenten los problemas de columna en los próximos años. Exactamente. La población que tenemos es muy grande. Aproximadamente, hablando de puras fracturas, esto es muy importante hacer hincapié, de puras fracturas estamos operando al año aproximadamente 400 pacientes que requieren de un manejo quirúrgico. ¿Pero de columna? Pero de columna, pura columna, traumática. O sea, prácticamente uno diario. Exacto. También tenemos los pacientes que tienen una fractura de columna, pero por las características de la fractura no se operan, porque esos también se cuentan, pero se cuentan aparte. Estoy hablando solamente de los quirúrgicos, alrededor de 400 pacientes por año. Fracturas. Tenemos por otro lado el Hospital de Ortopedia, también de Victorio de la Fuente Narváez, en el cual se duplica o triplica la cantidad de pacientes porque el proceso degenerativo es mucho más frecuente, afortunadamente, que las fracturas. Las fracturas pueden llegar a dejar más secuela que un proceso degenerativo. Las fracturas. Las fracturas. Sobre todo si la fractura tiene un compromiso neurológico en el cual puedan perder movimiento desde los brazos hacia abajo, que es una cuadriplegia,
o bien de la cintura hacia abajo, que es una paraplegia, y con pérdida también de la función de los esfínteres para orinar y para obrar. Por otro lado, este hospital también es escuela, doctor. Es tu casa, tú vives ahí. Exactamente, soy egresado de ahí me quedé y actualmente formamos médicos para hacer la subespecialidad en columna. Hemos tenido médicos que vienen de diferentes hospitales de aquí del país y también hospitales de Latinoamérica, médicos que han venido de Ecuador, de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de Chile, los cuales hemos formado para que a su vez al regresar a su país ellos tengan ya la formación adecuada, la experiencia que han tomado aquí para poderla aplicar allá en sus países. Es muy representativo este hospital. ¿A qué nivel está en cuanto al contexto internacional? Si tomamos en cuenta el punto de vista de Latinoamérica, prácticamente es el número 1 a nivel Latinoamérica, pero a nivel mundial es uno de los hospitales con mayor representatividad en cuanto a la cantidad de pacientes que nosotros manejamos. Obviamente hay hospitales a nivel mundial que tienen mucho más pacientes, como es en China y también un centro de trauma en Alemania, que tienen muchos pacientes igual que nosotros. Doctor, y en cuanto a especialistas, ¿son muchos, son pocos? ¿Hacen falta? Hay muchos especialistas en ortopedia. Sin embargo, siempre la columna es un tema casi aparte en el cual se requiere una subespecialidad. En cuanto a especialistas en columna, consideramos que hay suficientes para el país. Desgraciadamente, y por obvias razones, por el tipo de tecnología que se requiere para hacer los procedimientos, están casi siempre en las capitales. Entonces, hay lugares donde se requiere, pero por la infraestructura que existe en ese lugar, pues no puede estar un cirujano de columna. ¿Y cuál es el estado que más problemas reporta en columna? Prácticamente nosotros recibimos muchos pacientes de Chiapas. ¿Por qué Chiapas? Ya sea por las medidas de seguridad en el trabajo, como bien decíamos, hay muchas personas que nos llegan, obreros prácticamente, que se dedican al corte del mango, de frutos y todo, y que caen de una altura pues mayor de 3 metros, que generalmente son los pacientes que nosotros vemos, y así como accidentes automovilísticos. De Chiapas yo creo que es el estado de donde recibimos más pacientes nosotros. Los fines de semana, saturado el hospital. Ahora, también es importante hacer hincapié y hacer notar que desde que está el alcoholímetro sí han bajado en parte los accidentes automovilísticos. Y prácticamente en todo el país, ¿verdad? En todo el país. Y esto obviamente se representa en el hospital, no solamente en columna, en general. Por otro lado, todas las medidas de seguridad que existen actualmente en los vehículos, hablando de cinturones de seguridad, bolsas de aire, pedales colapsables, toda la tecnología que actualmente traen los vehículos, hacen que, pues no se evita la colisión, pero sí se hace que el paciente, que en la mayoría de los casos fallecía en el vehículo, sobreviva, y ese paciente es el que ahora estamos atendiendo. Es decir, que las complicaciones son menores cuando el automovilista o el conductor o el pasajero se lleva el cinturón de seguridad y tiene un accidente. Las consecuencias son menores para la columna. Para la columna y para todo el cuerpo, todo el organismo. Pero también es importante que el que está usando el cinturón no nada más sea el chofer, también sea el copiloto y los pasajeros de los asientos de atrás. Hemos visto en ocasiones que la persona que va en la parte de atrás, al no tener cinturón de seguridad, sale eyectado y golpea a cualquiera, ya sea el conductor o al copiloto, provocando lesiones serias. Con una fuerza. Entonces, terrible. el hecho de que use el cinturón de seguridad, también los pasajeros de atrás, alivia muchas lesiones. No solamente para él, sino para todos los demás pasajeros. Doctor, finalmente, ¿a qué edad recomienda que se haga un estudio, un chequeo de la columna? Prácticamente no hay edad. Básicamente, desde que empieza el niño a caminar, hay que explorarlo. No solamente columna, todo en general. Desde el nacimiento se pueden detectar algunas alteraciones en la columna, pero el hecho de que empiece a caminar es básico para nosotros para detectar alguna alteración. ¿Qué son los cimientos? Son los cimientos como en cualquier estructura.
Se nos ha acabado el tiempo, doctor. Gracias por estar con nosotros, al doctor Jorge Cabrera Escamilla, y sobre todo a ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Llegamos al final de Retos y Desafíos. Nos vemos la próxima vez.